Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. Muy buenas noches tengan las personas que el día de hoy nos están viendo en Nuevo Régimen. Hoy nos acompaña Rafael Barajas Durán, mejor conocido como El Fisgón. Tendremos el gusto de entrevistarlo para hablar del tema la desinformación de los grandes consorcios de comunicación para la manipulación mediática. Para quienes apenas se acercan por primera vez a su trabajo, hablamos de uno de los caricaturistas e historiadores más influyentes de México. Pero más allá de sus trazos y su aguda crítica, ¿quién es realmente El Fisgón? Vamos a ver esta pequeña semblanza de nuestro invitado. Rafael Barajas Durán, mejor conocido como El Fisgón, es una de las figuras más influyentes de la caricatura política y los medios de comunicación en México. Con una trayectoria de más de 4 décadas, ha consolidado su trabajo en medios impresos como La Jornada y la revista El Chamuco, espacios donde se impulsó el análisis político, la sátira y la crítica social a través del dibujo editorial. Además de su trabajo en prensa escrita, El Fisgón ha participado en televisión, foros de análisis y proyectos de divulgación histórica y política, convirtiéndose en una referencia de la comunicación crítica en México. Además, su trayectoria tiene una abarca la publicación de diversos libros como El país del Llorón de Icamole, Cómo sobrevivir al neoliberalismo sin dejar de ser mexicano, La raíz nazi del PAN, así como La contrarrevolución y fascismo en México. Su trayectoria también abarca la caricatura y la vida política nacional, en los que se abordan temas como el neoliberalismo, los medios de comunicación y los movimientos sociales. Su importancia dentro de la vida pública también se refleja en su participación dentro del movimiento Regeneración Nacional, donde actualmente forma parte del Instituto Nacional de Formación Política, organismo encargado de fortalecer la formación ideológica y política de militantes y simpatizantes. A lo largo de su carrera, Rafael Barajas ha defendido el valor de los medios impresos y la libertad de expresión como herramientas fundamentales para combatir la desinformación y cuestionar las narrativas impulsadas por los grandes consorcios mediáticos, convirtiéndose así en una de las voces más reconocidas de la caricatura política contemporánea en México. Rafael, bienvenido a Nuevo Régimen. Qué gusto y privilegio el que día de hoy podamos conversar contigo. Los teóricos de la democracia mencionan que la importancia de los medios de comunicación y el periodismo para su consolidación en las sociedades complejas, ya que la información disponible ocupa un papel fundamental para la formación del criterio de los ciudadanos. Entonces, a esto se le considera como el cuarto poder en el esquema tradicional, donde se reconoce claramente la división de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y judicial. Los grandes consorcios y conglomerados transnacionales suelen ser propietarios de la mayoría de los medios de comunicación y las redes sociales, claro está. Un ejemplo de ello es Elon Musk y Jeff Bezos, respectivamente, con Twitter, ¿no? ¿Y qué peligro representa para la ciudadanía a nivel global la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y redes sociales en los sectores minoritarios del poder económico? Señor Rafael Fisgón, lo escuchamos, te escuchamos con mucho gusto. Javier, qué gusto estar el día de hoy contigo. Es un gusto, Rafael. Bienvenido a Nuevo Régimen. Pues al contrario, muchas gracias por la invitación, Nazaret, Javier. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, lo que yo quiero decir es que efectivamente la prensa fue concebida como una herramienta liberadora y la prensa en sus orígenes lo fue. Es decir, los primeros periódicos, los primeros folletos, los primeros panfletos, ¿no? Estaban dirigidos a combatir lo que se conoce como el dogma de fe, ¿no? Pero lo que ocurrió muy pronto es que la gente, los dueños de los medios, se dieron cuenta de que además de que era un vehículo para la libertad de expresión, la prensa podía hacer un muy buen negocio y empezaron a lucrar con ella. Y a partir de ese momento todo cambió, ¿no? Y hubo cosas que fueron muy complejas. Por ejemplo, desde muy temprano hubo periódicos o dueños de periódicos que utilizaron sus medios para apoyar sus intereses. Algunos hicieron cosas muy feas.
había un señor que se llama Mason que tenía un periódico muy importante en Inglaterra, que daba noticias de China y todo esto, y este señor Mason tenía intereses en el tráfico de opio. Entonces el señor Mason utilizó su periódico para presionar a la opinión pública británica y para presionar al gobierno británico para echar a andar la guerra de la droga contra China, la guerra del opio contra China. Así nació la guerra del opio. Ya a principios del siglo XX, tú tienes los casos de William Randolph Hearst y de sus contemporáneos que lograron, entre otras cosas, echar a andar la guerra contra Cuba, básicamente por intereses económicos de los periódicos. Es una cosa muy impresionante. Entonces, fíjate, es una cosa muy curiosa. La prensa es efectivamente una herramienta liberadora, ¿no? Pero se puede convertir, si se monopoliza, en manos de la gente inadecuada, se puede convertir en una herramienta muy peligrosa al servicio del poder. Y esto es lo que ha ocurrido en las últimas décadas. Ya desde mediados del siglo XIX, la ONU se preocupó por el grado de concentración de los medios. Es decir, de repente vieron que 1000 familias, y nada más que 1000 familias, tenían el grueso de los medios de todo el planeta. Y si tú revisas, pues te vas a dar cuenta que efectivamente aquí en México son 40, 50 familias las que controlan el grueso de los grandes medios masivos de comunicación. En cada país de América Latina es un medio el que termina dictando la agenda. En Brasil es O Globo, en Argentina es el Clarín, en Chile es el Mercurio, en Colombia es Casa del Tiempo, en México eran Televisa, TV Azteca, Reforma. Y obviamente esto te habla de una concentración de medios y te habla de una desigualdad muy grande en materia de comunicación, porque en principio todos tenemos el mismo derecho a expresarnos con la misma libertad, pero obviamente que el dueño de una cadena de televisión tiene mucho más incidencia que un ciudadano común. Es decir, aquí es donde ves que efectivamente la posesión de los medios cambia muchísimas cosas. Y estos grandes medios siempre obedecen a los intereses de sectores, de grupos económicos específicos. Si tú revisas quién es quién en el Consejo de Administración de Televisa, te vas a dar cuenta de que ahí está el Forbes mexicano. Está Carlos Slim Domit, está Emilio Azcárraga Gallá, está María Asunción Aramburu Zavala, Germán Larrea. Básicamente son los grandes ricos de México. Entonces estos medios jamás van a atacar los intereses de estas personas. Ahora bien, esto que se dio, que tomó varias décadas en consolidarse, esta concentración de medios, se ha venido acelerando de manera muy importante en las últimas décadas. Hoy en día, una de las cosas que hizo el proyecto neoliberal es que concentró la riqueza en unas cuantas manos y, por supuesto, también concentró la posesión de los medios, ¿no? Se calcula, Oxfam calcula que los 12 hombres más ricos del planeta tienen más dinero que el 50% más pobre. Y esto, pues, es fuerte, pero además piensa, una de las cosas delicadas de esta historia es que estos 12 hombres más ricos del planeta, de estos 12 hombres más ricos del planeta, 7 son propietarios de los monopolios digitales, ¿no? Si tú revisas en manos de quién están los consorcios digitales, te vas a dar cuenta que están en manos de 7 de los 12 hombres más ricos del planeta. Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, pues tiene una fortuna que rebasa los 400 mil millones de dólares, ¿no? Compró Twitter en 2022 por 44 mil millones de dólares y rebautizó la plataforma digital con el nombre de X. Y Elon Musk también maneja inteligencia artificial, es el dueño de XAI y maneja Grok. Luego, los otros dos de los hombres más ricos del mundo, que son Larry Page y Sergey Brin, son los señores que cofundaron Google
y que son los socios mayoritarios, los accionistas mayoritarios de esta empresa que se llama Alphabet. Entonces, Larry Page y Sergey Brin son también magnates mediáticos. Ellos tienen Google y, por supuesto, manejan YouTube. Entonces, fíjate, ya entre solo Elon Musk, Larry Page y Sergey Brin, pues tienes ya el control de YouTube, de Google, de Twitter, de una parte importante de la inteligencia artificial. Otro de los hombres más ricos del mundo se llama Larry Ellison. Él viene de una familia de dueños de medios y su familia tiene inversiones importantes en cadenas de televisión, en radio, en prensa, etc. Entre otras cosas, su familia tiene el control de la CBS, que es la cuarta cadena de televisión más importante a nivel global. Bueno, pues, y además pues, maneja MTV, Comedy Central, Nickelodeon, Paramount Streaming, y hace poco Larry Ellison compró TikTok, la versión americana de TikTok por $14 mil millones, el TikTok de Estados Unidos. Y por supuesto, Larry Ellison sigue concentrando medios y está en negociaciones para comprar la Warner Brothers, Discovery y CNN. Y luego tienes a Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon. Y Jeff Bezos es uno de los hombres más ricos del mundo. Compró el Washington Post en 2013 y la plataforma Twitch Interactive en 2014. Él además maneja inteligencia artificial con el proyecto Prometheus y a través de su empresa Amazon influye en la distribución de medios y contenidos digital y con Twitch se convirtió en en el dueño de la plataforma líder de streaming en directo. Otro de los hombres más ricos del mundo es Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg es el fundador de Facebook, ¿no?, que hoy es Meta, y tiene una posición privilegiada en el campo de la información, ya que a través de Facebook e Instagram tiene alianzas estratégicas con consorcios como CNN, Fox News, Le Monde Group, USA Today, y por supuesto también trabaja inteligencia artificial porque él es el que, digamos, es el propietario del algoritmo de Artificial Meta AI en WhatsApp, Instagram y Messenger. Además tienes otros personajes como Bertrand Arnault, que es un francés, el francés más rico del mundo, es dueño de Louis Vuitton, de Moet, de Hennessy, etcétera, y también es dueño de periódicos como Le Parisien, Les Echos, la revista Paris Match, etcétera. Otro de los multimillonarios que son dueños de estos medios es Warren Buffett, que pues, tiene alrededor de 50 rotativos en la Unión Americana y adquirió acciones en el New York Times. Entonces, fíjate, también son estrellas de esta élite, ¿no? Estos señores forman parte de la élite de los magnates tecnológicos. Son los dueños de la tecnología de punta. Están cambiando la forma de producir y de consumir en el planeta porque ellos son los que manejan el espacio virtual y comparten la propiedad del espacio virtual con personajes como Sam Altman de OpenAI, con Jensen Huang de NVIDIA, con Peter Thiel, que es el dueño de Palantir, con Alex Karp, y también forman parte digamos, de lo que son lo que llaman el Big Tech, ¿no? Con el dueño con el dueño de Microsoft, ¿no? Es decir, estamos hablando de un grupo muy pequeño, de un puñado, con Bill Gates, pues, ¿no? Estamos hablando de un puñado de personajes que son increíblemente ricos, ¿sí? Y que además tienen un enorme poder económico y una enorme influencia ante la opinión pública. Lo que es más preocupante de todo este proceso es que muchas de estas empresas están haciendo ya inteligencia artificial con fines militares. De manera que tienen unos contratos
con los grandes, con el complejo industrial militar, que son verdaderamente impresionantes, ¿no? Y además, bueno, es decir, los contratos que tienen, de veras son para echarse para atrás. Hace poquito, Palantir tiene desde hace rato proyectos con el Pentágono, una cosa que se llama el proyecto Maven, por $480 millones. Y después fue ampliado este contrato, y en julio de 2025 Palantir firmó un contrato con el Pentágono por $10,000 millones. Y además, en el 2026, el Pentágono solicitó un presupuesto de $54,000 millones para el desarrollo de armas autónomas e inteligencia artificial generativa con el Pentágono. Y ya se empezaron a concretar los contratos con SpaceX, con OpenAI, con Google, con Nvidia, con Reflection, con Microsoft, con Amazon Web Services, y además el Pentágono firmó con Google un acuerdo clasificado por $200 millones. Y el 6 de mayo firmó con Scale AI, una empresa de Meta, ¿no? Un contrato por $500 millones. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una alianza específica de los dueños de la tecnología, ¿sí?, que controlan buena parte de la opinión pública mundial, con el consorcio industrial militar. Y ojo, esto va de la mano con el hecho de que estos señores entraron a la Casa Blanca de la mano con Donald Trump hace apenas unos meses, hace apenas unos años, bueno, hace un poco más de un año. No se nos olvide que Elon Musk compra Twitter y hace campaña abierta a favor de Elon Musk, publica incluso deepfakes en contra de Kamala Harris, hace cosas bastante terribles, bastante agresivas. Y hay que decir además que Elon Musk y Trump se pelearon. Trump lo hizo ministro, después se pelearon, lo que tú quieras, ya no es ministro Musk, pero sigue siendo parte de la élite que gobierna en los Estados Unidos. Y de hecho, no sé si ustedes recordarán, hace no mucho, Trump hizo una cena de gala, una cena romántica con todos estos señores tecnofeudales, ¿no? Y pues ellos son los que están realmente en el candelero, y los que están manejando buena parte de la opinión pública. Y esto es particularmente preocupante porque estos señores además pues tienen una postura política, y tienen una postura política muy conservadora. Y Rafael, y sobre todo por una parte, la semana pasada Canal Red sacó un reportaje respecto a los audios que se filtraron sobre que en Honduras Gate, el caso que así fue bautizado, viene de la mano con una participación entre Estados Unidos, Argentina y el país encabezado anteriormente por Juan Orlando Hernández, en donde en estos audios se pone en evidencia de que el gobierno de Argentina, a través de su mandatario Javier Milei, quiere aportar $350,000, el gobierno de Honduras va a aportar $150,000 en una primera entrada, incluso el cinismo del actual mandatario que dice que le va a aportar otros $150,000 para generar proyectos mediáticos para golpear los proyectos soberanistas que encabezan Claudia Sheinbaum en México y en Colombia con Gustavo Petro. Aquí estamos viendo los primeros movimientos de esta élite política y económica para el financiamiento de las narrativas que quieran golpear los proyectos soberanistas, ¿no, Rafael? Así es. Mira, hay que entender una cosa que es muy delicada. Esta alianza de Silicon Valley, de los dueños de las plataformas digitales, ¿no?, de los señores que manipulan buena parte de la opinión pública mundial, con el consorcio militar, es ya un proyecto totalmente distópico, que además tiene su expresión más clara en lo que fue el manifiesto de Palantir. Hace unas semanas, una de estas empresas de inteligencia artificial que se llama Palantir publicó un manifiesto que se plantea básicamente el control del planeta, el control de la opinión pública, etcétera,
a partir del manejo de las redes y la inteligencia artificial. Entre otras cosas, están planteando hacer un gobierno tecnocrático, ¿no?, dirigido por los dueños de las redes sociales, y hasta hablan de que podrían hasta prescindir del gobierno, ¿no?, que en una de esas, pues con las redes sociales basta para que manejen toda la información y manejen a la opinión. Ese proyecto no es cualquier cosa, lo lanza Palantir, que es una empresa de inteligencia artificial que lleva ya rato vendiéndole servicios de inteligencia artificial al ejército israelita. Es con inteligencia artificial de Palantir que se hace el genocidio de Gaza. Y esto no me estoy yendo por las ramas, ahorita aterrizo en lo que tú ahorita te lo ligo con lo de Honduras. Es decir, estamos ante esa lógica, estamos ante un proyecto totalmente distópico en el cual el genocidio de Gaza es realmente un ensayo general, ¿sí?, de lo que estos señores quieren hacer. Y esto aparece también en el Honduras Gate. En el Honduras Gate aparecen cosas que son bastante increíbles, además de lo que tú mencionas, de los vínculos de Milei, que Milei ofrece dar $350,000, que Juan Orlando Hernández va a ofrecer 150,000 más, etcétera. Tú tienes que este cuate Juan Orlando Hernández dice que está en Estados Unidos y que está haciendo un medio o una estructura para hacerle, lo dice prácticamente, para hacerle guerra sucia a los gobiernos progresistas de América Latina. Y es increíble porque van a acusar de cosas terribles a Petro, a Sheinbaum. ¿Y quiénes están detrás de este proyecto? Pues está, entre otras cosas, Juan Orlando Hernández, que ese sí es un narco probado. Este era narco. Y además, fíjate, ¿cómo salió de la cárcel Juan Orlando Hernández? Nos lo dicen en los audios de Honduras. Sale porque una junta de rabinos, Netanyahu, paga su fianza, paga su liberación. Perdón, es una cosa increíble. Es decir, es toda la derecha internacional que está articulada en todo este proceso y que está articulada en contra de los gobiernos progresistas de América Latina. Y fíjate, en los audios de Honduras se escucha a altos funcionarios y exfuncionarios conspirar para matar o encarcelar a actores específicos. Y Hernández en un momento dice, Juan Orlando Hernández en un momento dice, si hay que matar a la gente para nosotros poder estar tranquilos, se va a hacer. Si hay que regresar a la represión para controlar al país, se va a hacer. Estás hablando ya de un proyecto pues neofascista, ¿no?, que no tiene absolutamente ningún prurito moral ni ético y que no repara en el daño que le puede hacer a la gente ni a la sociedad. En fin, es una cosa increíble. Estamos realmente ante un proyecto totalmente distópico. Y estamos, además, ante una herramienta que tiene una capacidad de manipulación que es infinita. Esta herramienta que tienen estos señores en la mano es algo nuevo, pero perdón, ya mejor dejo que me preguntes. Fisgón, Rafael, ahorita nos acabas de mencionar que los medios de comunicación están en cierto tipo centralizados por una élite económicamente muy poderosa que tiene el control prácticamente de la narrativa. Acá la pregunta es cómo los medios de comunicación desde la parte del sector público pueden hacer frente a estos medios de comunicación tradicionalistas o privados, tomando en consideración lo que tú has mencionado en muchas de tus participaciones, ¿no? Elevar el debate a un terreno racional donde no nos vayamos por las pasiones, por los vicios, y cómo nosotros como sector público se le puede hacer frente a los medios privados o a la desinformación. Mira, lo que estás tocando es muy delicado, porque tenemos efectivamente enfrente de nosotros un aparato de desinformación que es histórico. Nunca habíamos tenido un aparato de desinformación tan flexible, tan eficaz y tan profundo. Está en todas partes. Está en nuestro teléfono celular, en nuestra computadora, en la radio del coche, está en la televisión de la sala, está en la televisión del cuarto, está en Netflix, está en absolutamente todas partes. Nos avasalla por todos lados.
Pero te voy a decir, y además, fíjate, está haciendo una cosa que es muy interesante. Está haciendo un tipo de narrativas muy distintas. Es decir, a ver, y aquí quiero regresar a la importancia de las narrativas en nuestra vida. Las narrativas nos controlan más de lo que nosotros creemos, nos ordenan más la vida de lo que nosotros pensamos. Todos, al final de cuentas, nos ordenamos por narrativas. La civilización occidental se ordena por narrativas. Alejandro Magno, en su aventura, en su epopeya por conquistar al mundo, se inspiró en la Ilíada de Homero y fue hasta la India con su ejemplar de la Ilíada bajo el brazo y dormía con el ejemplar de la vida, porque es lo que le ordenaba la vida. Rafael, en tu experiencia, las narrativas, ¿cómo se construyen o cuáles son las narrativas que tienen más apego con la sociedad? Mira, eso es lo que es interesante. Es decir, estos señores, antes teníamos narrativas que eran fijas. Tú naces, Adán y Eva, Dios creó el mundo en 7 días, Adán y Eva, te vas a morir así. Eran narrativas fijas. Hoy tenemos narrativas que son flexibles, narrativas que son líquidas, que son inacibles. Las narrativas se construyen de muchas maneras, pero hay narrativas que son narrativas muy profundas. Las narrativas míticas, que son la base de muchas civilizaciones, son narrativas que resuelven problemas fundamentales, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el destino de la humanidad, etcétera, etcétera. Y por eso muchas de las narrativas de las religiones se parecen, aunque hayan surgido en lugares muy distintos. Y por supuesto que muchas narrativas se van construyendo poco a poco, pero hay toda una serie de narrativas que tienen un peso específico, que son las narrativas históricas. Esas narrativas, por supuesto, que influyen en el quehacer de los pueblos. Y te voy a decir algo, hay narrativas, las narrativas que tenemos hoy son inacibles. Te dicen una cosa y a los 5 minutos te dicen otra, y Trump en la misma declaración se contradice y no hay problema. Cuando Raimundo Rivapalacio viene y nos dice, la realidad ya no es importante, la verdad ya no es importante, no está siendo cínico, te está describiendo un método que se está utilizando ahorita. Nos están contando historias que las pueden deshacer a cada ratito, y con eso, así, aún deshaciéndolas, te vuelven a manipular, porque les destruyes una historia y te arman otra. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos hacer un montón de cosas. Lo primero que tenemos que hacer es cobrar conciencia de lo que estamos enfrentando. Tenemos que cobrar conciencia de que estamos enfrentando una maquinaria de narrativas que es única y que nos manipula más de lo que creemos. Yo nada más te quiero decir esto, no sé si tú lo sabías, pero un estudio de unos universitarios de Cambridge demostró que con 70 likes que tú des en una de tus plataformas, la plataforma te conoce mejor de lo que te conocen tus amigos. Y con 300 likes, 300, te conocen mejor los señores, el algoritmo, de lo que te conoce tu pareja. Entonces la capacidad, el potencial que tienen para manipularnos es brutal. Entonces lo primero que tenemos que hacer es denunciar que existe ese aparato. La segunda cosa que tenemos que hacer es denunciar, estudiar cómo funciona el aparato y denunciar cómo se manejan estas cosas. Y aquí voy a contestar tu pregunta, es decir, la verdad sí es relevante. Las narrativas que duran son las que están apegadas a la verdad. Esas son las únicas que persisten en el largo plazo. Tan es así que toda esta maquinaria de manipulación y engaño está volcada en defender el relato de Netanyahu, el relato de que Israel es la víctima de unos terroristas palestinos que le hacen daño y que hay que acabar con ellos. Está volcado en eso y lo está perdiendo a nivel global. Porque lo único que persiste, al final de cuentas, es la verdad. Y lo que tenemos que hacer, pues, nosotros, es construir narrativas que se apeguen a la realidad y, de preferencia, que se apeguen a un metarrelato histórico. El metarrelato histórico, pues, es la historia de la lucha de los pueblos de México. Hacer narrativas de este tipo, por supuesto que ayuda. Y hay una cosa que es importante. Tenemos
que aprender a dar la batalla contra estos monstruos mediáticos, informáticos, con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, con todos. Y yo sí quiero plantear lo siguiente. El aparato de distorsión de la realidad que tienen estos señores es tan poderoso que dentro del aparato no les vamos a ganar ahorita. Para poderles ganar nos tenemos que salir de ese aparato. Tenemos que dar la batalla la batalla ideológica donde siempre la ha ganado la oposición, que es en las calles, ¿no? Esto no quiere decir que vayamos a soltar las redes sociales, no hay que dejarlas. Esto quiere decir que hay que dar la batalla con las herramientas que tenemos. Una herramienta que tenemos, tenemos herramientas que son las reuniones, las discusiones, así, estas herramientas de reunión directas fueron muy útiles para que los liberales vencieran a la iglesia en el siglo XIX, para que los revolucionarios vencieran el aparato porfiriano a principios del siglo XX y para que el obradorismo rompiera el monopolio de Televisa y TV Azteca a principios del siglo XXI. Y por supuesto, hay que echar mano, es decir, hay que buscar decir la verdad, contar la verdad y portarse con ética, ¿sí?, en los medios públicos. Yo creo que es una cosa que es absolutamente importante. Y una de las cosas que hay que hacer es denunciar que existe ese aparato. Y otra cosa que hay que hacer es romper las lógicas dominantes, escoger nosotros el campo de batalla. Y tenemos, además, que salirnos de la vorágine en la que nos han metido, porque nos meten, es decir, la información te llueve por todas partes y eso no te permite hacer reflexión. Necesitamos hacer análisis profundo, necesitamos regresar a la reflexión. Rafael, tienes toda la razón, Rafael. Antes de entrar aquí a la transmisión de Nuevo Régimen, platicábamos de que el director de Radio Televisión de Veracruz, Alejandro Sosa, y tu servidor, tuvimos la oportunidad como estudiantes de recibirte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde tú fuiste a platicar con la comunidad de la facultad para explicar lo que había sido el primer intento de reforma energética con Felipe Calderón en el año 2008, explicar la política de militarización de la seguridad pública que tuvimos con la administración de Felipe Calderón, contaste la anécdota de cómo surgió la campaña de No Más Sangre en compañía de otros intelectuales, encabezado, por ejemplo, con Rius. Y creo que acabas de dar una parte muy, muy importante, volver a recuperar las calles, el movimiento de la transformación encabezado por López Obrador, actualmente por la presidenta Claudia Sheinbaum y en su momento también Rocío Nale como figura aquí en Veracruz, entendieron que en las calles era la forma de romper este cerco que tenían los grandes medios de comunicación corporativos, en especial Televisa, Telefórmula, El Universal, el Reforma. Y creo que una parte muy importante, Rafael, es explicarte ¿por qué los medios de comunicación se han convertido en el esquema opositor en contra del proyecto que encabezó Andrés Manuel López Obrador? Parece ser que los partidos políticos han dejado de tener ese papel protagónico y ahora son los medios de comunicación los que se han convertido en la franca oposición para lo que es un proyecto que encabeza la 4T. Así es. Mira, esto se explica básicamente por los intereses. Es decir, estos señores son, tienen su propio aparato ideológico. Entonces, pues es lo que están impulsando. Sí hay una crisis de los partidos políticos tradicionales, ¿no? La crisis de los partidos políticos tradicionales, todos sabemos a qué se debe. Se debe, entre otras cosas, a la corrupción, al hecho de que pues, son partidos políticos muy desgastados y defendieron un proyecto de nación que lastimó al grueso de la población, ¿no? Entonces, pues, esos partidos están muy desgastados. Sin embargo, estos partidos trabajaban para la élite, para el 1% más rico del México, que ya no es el 1%, sino el 0.001%, ¿no? Y esos señores, además, hoy se encuentran con que pueden no tener un partido político, pero sí tienen un aparato ideológico que está construido a su medida. Entonces, es una cosa muy interesante, porque lo que tenemos es una nueva forma de aparato ideológico. Es una nueva estructura de aparato ideológico. Son aparatos ideológicos que defienden intereses con una rapidez y con una facilidad pasmosa, ¿no? Entonces,
Pues eso es lo que están echando a andar. Lo vemos claramente en el caso de Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego utilizó su televisora para no pagar impuestos durante décadas. Y no pagó impuestos durante décadas porque amenazaba al político que se atreviera a cobrarle impuestos, lo amenazaba con una campaña en contra y los podía destruir. Yo nada más te recuerdo que a Samuel del Villar, que el procurador de Cuauhtémoc Cárdenas, lo hicieron polvo en días, ¿sí? Por el caso de Paco Stanley. Y esa fue una lección que tomaron muchos políticos muy a pecho y prácticamente nadie se atrevía a enfrentársele a Ricardo Salinas Pliego. Pero lo que vimos el 15 de noviembre fue una cosa muy espectacular. Y lo que vimos es un intento de golpe de Estado que fue básicamente incitado y promovido por un particular. Y ahora sí, ya ves que lo privatizan todo. Privatizan el agua, el aire, todo. Ya también están privatizando los golpes de Estado, ¿no? Entonces, eso es una cosa increíble porque tú puedes ver claramente cómo lo armaron. Contrataron a Javier Negre para hacer campaña en redes, contrataron influencers, armaron la narrativa y el 15 de noviembre tuviste en el Zócalo a toda una... organizaron a grupos de choque, ¿no? De delegaciones específicas de la Ciudad de México, ¿no? Algunos incluso los detuvieron, ¿no? Y viste cómo las televisoras se apostaron en todas partes porque estaban buscando armar, estaban buscando una víctima, sobre todo estaban buscando un muerto. Y estaban buscando armar la narrativa de que este era un gobierno represor, de que era igual que Díaz Ordaz, de que tal. Entonces, sí, lo que tú tienes es efectivamente una élite, una oligarquía que tiene un aparato de divulgación que está hecho a su medida. Una consulta. Mencionaste en reiteradas ocasiones que existen los aparatos ideológicos del Estado. Y pues tomando en consideración tantito a Luis Althusser, que es un aparato ideológico la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, en ese nuevo atrevimiento de sumarle a su teoría, ¿se podrían agregar las redes sociales como nuevos aparatos ideológicos del Estado? Esa sería una primera pregunta. Y una segunda pregunta, ¿crees que en algún momento, tomando también en cuenta que vamos a tener más afín al trabajo de tierra, al trabajo de campo, a ir casa por casa para establecer como una ideología, puedan desplazarse las redes sociales y la gente deje de consumir tanto en redes sociales? Un ejemplo, pues Facebook ya no es consumido por los centennials. Mira, te voy a decir esto. Yo sí creo que las redes sociales son aparatos ideológicos. Y creo que son aparatos ideológicos, pero no de los estados nacionales. Son aparatos ideológicos que están en manos de un supraestado global que se está construyendo entre Silicon Valley, el consorcio militar norteamericano y la Casa Blanca. Es decir, es un aparato ideológico de ese estamento de la sociedad, de una superclase. Es decir, fíjate, la mente es muy flexible y te permite funcionar con ideas contradictorias. Del mismo modo, es muy difícil construir un aparato ideológico, pero también es muy difícil desmantelarlo. De manera que los aparatos ideológicos con frecuencia permanecen y se sobreponen. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. El gran aparato ideológico del siglo XV o del siglo XVI pues era la Iglesia. Pero la Iglesia sigue funcionando, sí, sigue teniendo adeptos y todo eso, pero se han agregado otros aparatos ideológicos. Está la prensa, luego las cadenas, los consorcios mediáticos y las redes sociales son un nuevo aparato ideológico que se sobrepone a todo esto. Ahora fíjate, hay una cosa muy interesante. En estos aparatos ideológicos siempre hay uno que es el que predomina. Hoy en día, ¿cuál dirías tú que es el que predomina? Pues las redes sociales, que van cambiando. A veces no es necesariamente TikTok, es TikTok más X, más Instagram, más Facebook. Son las redes sociales. Prueba, a ver, y te voy a poner un ejemplo. El Papa usa Twitter, ¿no? El Papa hace videos en Google, ¿no? Los necesita. Es una cosa muy, muy clara. Es decir,
las redes efectivamente son aparatos ideológicos, pero son aparatos ideológicos que obedecen a intereses que van más allá de los estados nacionales. Y las redes sociales llegan a ser un riesgo para ciertos estados nacionales. Llegan a ser un riesgo para la sociedad. Una de las cosas que tenemos que hacer es legislar sobre las redes sociales. Necesitamos legislar sobre las redes sociales. Y ya lo están, no estoy pidiendo censura, ya se está haciendo en muchos países de Europa. Se está legislando, entre otras cosas, para defender a los niños. Porque resulta que muchas redes luego son adictivas y el scrolling hace que los niños saquen dopamina de baja calidad, les impide hacer lecturas más largas, etc. Entonces, en muchos países se están estableciendo leyes para limitar el daño que le hace a la juventud ciertas cosas de las redes sociales. Otros países incluso buscan limitar las redes sociales por cuestiones de seguridad nacional. Es el caso de China, es el caso de la Unión Soviética y es el caso también de Estados Unidos. ¿Cuál fue el argumento central de Trump para exigir que TikTok fuera vendida por empresarios chinos a empresarios norteamericanos? El argumento central fue un tema de seguridad nacional. Bueno, no fue Trump, fue el Congreso. Dijeron, TikTok no puede estar en manos de empresarios chinos, tiene que estar en manos de empresarios norteamericanos por un asunto de seguridad nacional. Entonces yo sí creo que todo eso lo tenemos que revisar, ¿no? Y tenemos también que revisar nuestra interacción con las redes sociales. Lo tenemos que revisar. Sí, acabas de abordar una parte muy importante, Rafael, la parte de la soberanía de los estados. Cuando estamos conscientes de que se está hablando de medios de comunicación, que a veces ni siquiera las matrices están en los países donde se tiene la capacidad de poder definir una línea editorial, hablamos de que existe esa disputa entre lo que es una posición extranacional, como lo que puedes tú mencionar con el caso de Elon Musk, que es el dueño de Twitter, que tuvo problemáticas con Brasil, en donde Brasil no pudo legislar sobre esta red social y la influencia que tenía sobre la sociedad, porque no tenía ni siquiera oficinas físicas en ese territorio. En ese contexto, ¿cómo podemos hacer la lucha cuando estamos bien conscientes, Rafael, de que la mayoría de la juventud ahora actualmente tiene acceso, tú lo mencionabas muy bien, en sus dispositivos medios, en sus dispositivos móviles, el acceso a la información? O sea, tú hablabas de una parte muy importante de recuperar la calle, pero también no podemos abandonar a las nuevas generaciones. Tenemos que crear otras alternativas, ¿no lo crees? Mira, totalmente de acuerdo. Es decir, todas las herramientas que nos llegan pueden ser muy útiles y pueden ser muy liberadoras. Yo te quiero decir que cuando llegaron las redes sociales, abrieron el espectro informativo y rompieron con el monopolio de los medios. Los periódicos o la televisión te podía difamar sin ningún problema y tú no tenías cómo contestarle, ¿no? Entonces te decían, no, pues fíjate que mi amigo Javier Molina se acaba de embolsar $10 millones y tú no tenías ni cómo defenderte. Cuando llegaron las redes sociales, el ciudadano común se pudo defender de estas acusaciones. Sirvieron muchísimo las redes sociales para democratizar la información. El problema se da cuando se monopolizan, ¿no? El problema es el uso. ¿Quién las usa y cómo se concentra el poder en las redes sociales? Y aquí el drama es que se concentró rapidísimo. Yo sí creo que tendríamos, es decir, las redes sociales en principio, tienen un potencial liberador enorme y para la reflexión y todo lo que tú quieras. Sin embargo, no lo están teniendo por todas las herramientas que se han encontrado para controlar a la población y por cómo se manejan. Efectivamente, tendríamos que construir redes sociales nacionales. Tendríamos que construir redes sociales, una red social para México, en la cual el control de los datos lo tenga México y no lo tenga los Estados Unidos. A ver, si para Trump era un riesgo de la seguridad nacional que una empresa china tuviera los datos de ciudadanos norteamericanos, ¿por qué pensamos que el hecho de que Elon Musk y Mark Zuckerberg tengan nuestros datos no es un riesgo para la seguridad nacional de México? Sí lo es. Es decir, tenemos que revisar
todas estas cosas. Y tenemos además que aprender a dar la batalla en las redes sociales con ciudadanía real, ¿no? Es decir, tenemos entre otras cosas que vencer la falta de ética y las lógicas de los bots y de las granjas de bots. Son cosas que tenemos que hacer, no está fácil. El reto es muy serio y lo que yo sí te digo es que estamos enfrentando una maquinaria de dominación y de control que no tiene precedentes. Rafa, para el control de las redes sociales, que podríamos llegar en algún momento México tener su propia red social y establecer narrativas que proyecten verdad, que sean eficaces, pero que también pues tengan una ética y que redignifiquen al ciudadano. En este todo contexto, y ojalá y nos toque ver que hay una red social mexicana, ¿cómo se explica que la aprobación de la gobernadora, al menos acá en el estado de Veracruz, se mantiene en un 63%, y dado que mediáticamente la han golpeado demasiadas veces? O sea, ¿cómo puede haber una alta aprobación y mediáticamente estar completamente mal? Mira, lo mismo le pasa a Claudia Sheinbaum a nivel nacional. Las redes la atacan todo el tiempo, la televisión la ataca todo el tiempo, ¿no? Hay una campaña internacional y sin embargo mantiene una aprobación altísima. ¿Cómo se logra esto? Pues se logra, pues básicamente fuera de interactuando y comunicando, sin soltar de todas las redes, pero fuera de estas lógicas, fuera de las lógicas de las redes. Se logra, entre otras cosas, porque todavía hay un contacto con la gente, con la población. Se logra, entre otras cosas, porque hay un trabajo de calle, que es muy importante, que es lo que las redes no pueden hacer. Y se logra porque se hace un trabajo muy preciso con la gente, ¿no? Es decir, la mentira circula masivamente en redes sociales, pero no todo el mundo le hace caso. Lo que atiende la gente luego es cuando viene alguien y le dice, oye, mira, te quiero plantear esto, hay esta cosa, tal. Eso es lo que cambia todo. Y yo sí creo que esa es una de las fortalezas del movimiento de la Cuarta Transformación y es una de las debilidades de las redes sociales. Los bots no existen, los bots no votan, los bots no llenan las calles, la gente sí. Entonces, sí, las redes... Mira, es un poco como la fábula del Mago de Oz, el cuento del Mago de Oz, ¿no? Es decir, mucha faramaya, muchos trucos, mucho ilusionismo, pero al final de cuentas, eso es faramaya, humo e ilusionismo. Lo que cuenta es lo real. Lo que cuenta es qué es lo que se hace a nivel de calle. Y eso es lo que no debemos de perder ni soltar nunca. Sí, sobre todo la parte del modelo de comunicación que implementó el expresidente López Obrador, Rafael, donde se tenía una conferencia diaria por parte del mandatario, en donde hacía una explicación de los fenómenos políticos, económicos, sociales, de lo que pasaba actualmente en ese momento en México, y que sobre todo no permitió que estos medios de comunicación corporativos nacionales e internacionales impusieran la narrativa y la línea de comunicación con la sociedad. Creo que es un ejercicio muy importante que llegó para quedarse, ¿no, Rafael? Así es, mira, si algo tienen los medios es la capacidad de fijar la agenda. La información incluso se las puedes desmentir y no pasa gran cosa, ¿no? Pero en lo que se han especializado los grandes consorcios mediáticos es en establecer qué es lo que se discute. Entonces, si se va a discutir de, qué sé yo, de economía, que se discuta sobre que se discuta sobre el TMEC y los riesgos y el crecimiento de las empresas, eso es lo que pueden hacer, fijar la agenda. Y Andrés Manuel López Obrador encontró un mecanismo a mí me parece brillante, ¿no? Desde que era jefe de gobierno, que es que a las 7 de la mañana daba una conferencia y en ese momento él fijaba la agenda de la nación. Y al hacer esto, pues les echaba a perder el trabajo hecho en la noche anterior, ¿no? Les arrebató la agenda de las manos. Y lo mismo que hace Claudia, ¿no? Es decir, llega a las 7 de la mañana, ya les cambió la agenda. Ya no se discute lo que ellos quieren que se discute lo que fija la presidencia de la República. Es obviamente una estrategia brillante, ¿no? Y además me parece que hay que mantenerla. Porque si tú te fijas, incluso en tiempos de López Obrador,
hicieron una cantidad de ensayos enormes. Soltaban los bulos el viernes en la noche, el viernes en la tarde soltaban su bulo para ver si cuajaba viernes, sábado y domingo. Entonces lo que hacía Andrés es que sacaba un videíto el sábado y se los volvía a desmantelar. Bueno, esas son las cosas que hay que hacer. ¿Cuál sería, los tiempos en televisión son súper contados y súper escasos, quisiéramos que fuera más el tiempo, pero cuál sería su frase final que le gustaría mandar a la sociedad y a la juventud veracruzana sobre todo? Miren, yo lo que les quiero decir es lo siguiente, estamos bajo ataque, incluso estamos bajo ataque por parte de una potencia que está en retirada. Y el ataque empieza siendo mediático. Les quiero recordar que nuestra mente es el terreno de batalla y que nos tenemos que preparar para defendernos en ese terreno de batalla, y eso implica que nos tenemos que formar. Hay que hacer formación contra la desinformación. Y nuestra mente es el terreno de batalla, me encanta esa parte. Y gracias, Rafael, el Fisgón, por habernos acompañado el día de hoy. Javier. Rafael, es un verdadero gusto haber otra vez tenido la oportunidad de haber platicado contigo y esperamos que te puedas tener más adelante aquí en los estudios de RTV y si no, pues por lo menos vía online. Pues claro que sí, Nazaret y Javier, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti y sin duda alguna nos quedamos que los medios no son entidades neutrales, en cambio son mecanismos diseñados para perpetuar las estructuras de poder y este modelo convierte a los medios de comunicación en herramientas de control ideológico, donde los intereses de las grandes corporaciones priman sobre el derecho a la diversidad informativa. El reto en México y en Veracruz y en el mundo es crear las oportunidades para la aparición de narrativas alternativas para que la gente tenga acceso a la información objetiva y sobre todo libre, en donde cada mente sea una parte crítica del sentido y de la humanidad. Rafael, te agradecemos mucho estos minutos de análisis desde la virtualidad. Siempre es un honor escucharte. No sé si quieras algo finalmente que decir. No, pues nada más adelante con el trabajo y hay que hacer contrapesos y hay que desmentir siempre. Muchísimas gracias, siempre vas a ser recibido y bienvenido en Nuevo Régimen. Javier, un Nazaret, gusto. Fue un placer estar contigo y sobre todo con Rafael. Los esperamos para la siguiente emisión. Muchísimas gracias, esto fue Nuevo Régimen. Nos vemos en la próxima emisión con más información, debate y contexto.